Y ahora sí, don Eric, vamos con las noticias de las 7 de la mañana. Mañanas en Libertad. Koldo García confesó a Ábalos que guarda en 2 móviles pruebas contra Santos Cerdán. El pasado 23 de noviembre, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos se reunieron en un restaurante de Madrid. En la conversación, ambos lamentaron su ruptura con Santos Cerdán, a quien acusaron de haberse apropiado de parte de las comisiones ilegales que estaban recibiendo. Koldo insistió en que necesitan conseguir 2 contratos de obra pública por valor de 450.000 euros para aliviar su difícil situación económica, especialmente la de Ábalos. En las conversaciones incautadas, Koldo aseguró tener grabaciones comprometedoras sobre Cerdán guardadas en 2 teléfonos móviles y advirtió que podría entregárselas al presidente Pedro Sánchez si no obtiene lo que reclama. Voy a joder al perro para que me dé lo que me debe, dijo. También mencionó una grabación hecha en Pamplona como posible elemento de presión. Investigado por la Fiscalía Anticorrupción, Koldo relató que había dejado de recibir 1.100 euros mensuales que le entregaba el empresario José Ruz, con los que, entre otras cosas, pagaba la pensión del hijo menor de Ábalos. Ante la falta de ingresos, urgió a reabrir el canal con Cerdán, quien llevaba en ese momento más de un año sin responderle. Koldo arremetió duramente contra Cerdán, acusándolo de haberse quedado con dinero en su presencia y de haberlo utilizado durante 15 años. Finalmente, en las conversaciones pidió a Ábalos que lo presione y dijo: llámale y dile, como no llames a Koldo, nos vas a meter en un lío a los dos. Interesante esto que empezamos a conocer. Ya saben que tenemos hoy 2 grandes temas encima de la mesa. Por supuesto, el tema de Irán y ese recrudecimiento de las acciones bélicas, pero no queremos dejar de lado el tema de la corrupción del PSOE, que nos sacude muy de cerca, sobre todo teniendo en cuenta que todavía el presidente Pedro Sánchez sigue en la Moncloa. Hoy tenemos que tener claro que hay 2 declaraciones muy importantes. Concretamente va a declarar José Luis Ábalos, también va a hacerlo Koldo García, primero uno, luego otro, a las 10, a las 12 aproximadamente está previsto que comparezcan en el Tribunal Supremo. Y lo que es curioso es esto que estamos empezando a conocer, no tanto por la relevancia que tenga que haya 2 móviles con barbaridades, como ha dicho Koldo García, como hemos conocido a través de una información, si no me equivoco, del periódico El Mundo, sino que empezamos a ver reuniones quizás un poco sospechosas. La Sexta reveló que a menos de 24 horas de esas declaraciones en el Tribunal Supremo se han reunido José Luis Ábalos y Koldo García, que llevaban muchísimo tiempo sin verse, pues quizás para armar un relato que contar delante de los jueces y, por tanto, pues no incurrir en algunos temas inconexos, ¿no? que en algún momento puedan tirar por tierra todo lo que ellos quieran contar, para, entiendo, exculparse de todas estas cuestiones que les señala directamente. Pero en esta información que nos traía Eric Gutiérrez hay 2 cosas que me han llamado la atención. Los nombres, los apelativos que utilizaban para dirigirse entre ellos y referirse a terceras personas. Hablan del jefe, hablan del boss, hablan del perro. ¿Quién será el perro? Pues no lo sabemos, pero alguno que otro tendrá, pues según qué nombre en la cabeza. Eso es lo que se decía Koldo en los mensajes con José Luis Ábalos, con Santos Cerdán, y lo que tenemos que estar es muy pendientes, lógicamente, de estas 2 declaraciones que ya les digo que prometen. No conoceremos, lógicamente, lo que digan delante del Tribunal Supremo, a no ser que hagan declaraciones a la salida. José Luis Ábalos, de un tiempo a esta parte, está, por lo que se ve, dispuesto a hablar, dispuesto a contar en los medios de comunicación qué pasa dentro de esas pesquisas policiales, dentro de ese informe de la UCO. Insiste en intentar probar su inocencia, como es lógico, así que tendremos que ver qué pasa a esas salidas del Tribunal Supremo, de esas 2 declaraciones, si realmente va a hablar o no ante los medios de comunicación. Lo cierto es que cada vez que habla sube el pan, como se dice popularmente, tanto José Luis Ábalos como cualquier persona de su entorno, porque en las noticias de hoy vamos a hablar, lógicamente, de José Luis Ábalos, de Koldo García, pero también de nuevos protagonistas que saltan a la palestra, como por ejemplo el chofer que les acompañó en esa famosa gira de las primarias, que se acuerdan ustedes que decía que iban solo en un Peugeot muy humilde. Bueno, pues era un Peugeot muy humilde, pero eran tantos que tenían que llevar chofer. Y luego lo del Peugeot muy humilde me llama mucho la atención, porque en muchas ocasiones la gente se piensa que lo que cuentan es verdad. Si ustedes se paran a pensar cuántas personas estaban en esa gira, pues tendrán que concluir que realmente en un coche
utilitario, normal y corriente, no cabían. Así que no era uno, sino que eran varios. Pero bueno, meras anécdotas en comparación con todo el dinero que presuntamente se han llevado y con todas las barbaridades, entre comillas, que está a punto de contar supuestamente Koldo García. Muy pendientes, por tanto, de esas declaraciones, sobre todo teniendo en cuenta una imagen que nos sorprendió el viernes pasado al término de este programa, que era la entrada de la UCO en Ferraz. Y les tengo que contar que esta imagen a veces es algo simplemente mediático, pero que tiene mucha trascendencia. La intervención de la UCO en la sede del PSOE ha supuesto un duro golpe para Pedro Sánchez en un momento ya delicado dentro de la coalición de gobierno. Según el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el objetivo de los agentes era clonar el contenido del correo electrónico corporativo de Santos Cerdán. El registro en Ferraz duró aproximadamente 3 horas y se suma a las actuaciones de ese mismo día se llevaron a cabo en Adif, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. La imagen de la Guardia Civil entrando en la sede socialista ha tenido un fuerte impacto político. Mientras los socios parlamentarios del Ejecutivo mantienen silencio, Podemos ha sido tajante. Su portavoz Pablo Fernández ha declarado que la legislatura terminó con el pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya hemos dicho que consideramos que la legislatura en clave progresista se finiquitó cuando el Partido Socialista pactó con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial y cuando el Partido Socialista y este Gobierno nos ha metido en un régimen de guerra comprometiendo el mayor incremento del gasto militar de la historia de este país y destinando 10.471 millones de euros al año a tanques y a balas en vez de dedicarlos a la vivienda, a hospitales o a escuelas. A partir de ahí, insisto, nosotros ahora mismo decimos que nos separa un abismo, un trecho absolutamente grandísimo de este Gobierno. Pero la decisión de continuar o no está en manos de Pedro Sánchez. Como todo lo que pasa en este país, de un tiempo a esta parte, todo está en absolutamente manos de Pedro Sánchez y así nos va. Por eso es tan importante que estemos juntos y unidos a la hora de derrocar al presidente Pedro Sánchez. Bueno, el caso es que les contaba que la imagen tan importante que vimos de la entrada de la UCO en Ferraz para el clonado de los correos electrónicos de Santos Cerdán hasta cierto punto tiene relevancia en cuanto a que es una imagen muy poderosa. Acuérdense ustedes también, y lo recordaban muchos medios de comunicación también, de cómo también vimos en el PSOE en el año 96 un coche de policía apostado en la puerta, concretamente un Citroën, que en el marco del caso Filesa pues acudía precisamente al cuartel general del Partido Socialista pues a ver todas esas informaciones. Pero al margen de lo que puedan encontrar en esos correos electrónicos, lo que es curioso es la comparativa, ¿no? Como lógicamente los agentes de la UCO iban de paisano, como suele ser habitual en ellos, pero sí que se ahorró Pedro Sánchez la pena de Telediario de ver un coche, un furgón de la Guardia Civil, por ejemplo, apostado en la puerta, esperando a recoger a estos agentes que iban a clonar esos correos electrónicos. ¿Qué podemos encontrar en esos correos electrónicos de Santos Cerdán? Pues yo no sé si algo diferente a lo que ya conocemos, que yo creo que a la luz de los hechos es material más que suficiente para tirar de la manta y ver exactamente de quién estaba al mando de toda esta operación o quién por lo menos tenía conocimiento de toda esta operación que es sumamente compleja. Les recordaba yo hace unos instantes esos 2 teléfonos móviles que van a aportar, según dice Koldo García, muchas barbaridades, esas conversaciones y sobre todo quizás esos correos electrónicos de la UCO pues no sean más que más leña a esta hoguera en la que se ha sumido Pedro Sánchez y en la que presuntamente quiere situar él únicamente al Partido Socialista. Acuérdense ustedes de esa declaración en la que dijo que no era una cuestión de gobierno, sino que era una cuestión únicamente de partido y por tanto parece ser que Pedro Sánchez prefiere llevarse por delante al Partido Socialista antes de que caiga él. La pregunta ahora es la siguiente: ¿será capaz de salvarse a sí mismo? Yo sinceramente creo que no, y no solo eso, sino que me da la sensación de que con la corrupción a la que estamos conociendo, en la que está sumido el Partido Socialista, va a ser muy complejo reflotar ese partido. Y además es curioso porque si miramos países
de la Unión Europea, por ejemplo, hay grandes partidos, históricos partidos, que de repente han colapsado o prácticamente se han sumido en la nada. Estoy pensando, por ejemplo, en el Partido Socialista en Francia, en nuestros vecinos del norte. ¿Podría pasar esto en España? ¿Podríamos acabar con ese bipartidismo histórico, con esas marcas azul y roja del Partido Socialista y del Partido Popular? Pues tendremos que ver, ¿no? Que pase un poco el tiempo y ver si consigue lastrar la corrupción al Partido Socialista, o por lo menos al responsable de toda ella, que parece ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo creo que la gente cada vez se da más cuenta de cómo estamos, de dónde estamos, y sobre todo esa demoledora imagen del viernes, ¿no? De la UCO en Ferraz, viendo que ahí había cosas que por lo menos llaman la atención. En fin, esto es uno de los casos de corrupción que, como les digo, tiene pinta de que van a lastrar al Partido Socialista, o por lo menos a Pedro Sánchez. Pero no es el único. Y hoy hemos conocido una información a través de Objective que nos ha llamado la atención porque es relativamente reciente. Cuando conocimos este caso en 2023, llevamos mucho tiempo hablando del caso de corrupción del Tito Berni. Quizás podría ser el origen de cómo se empezó a destapar estos casos de corrupción. Y queríamos saber cómo están las cosas a día de hoy con este caso. Bueno, pues se lo contamos. El caso Tito Berni, una de las tramas de corrupción que más tensión generó en el PSOE durante la pasada legislatura, se dirige hacia un cierre sin consecuencias penales de calado. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, una condena de 1 año de prisión sin ingreso en la cárcel y 3 años de inhabilitación por delitos de cohecho y estafa en el marco de una pieza separada del caso Mediador. La investigación ha estado marcada por graves irregularidades, cambios dentro de la Policía Nacional, desaparición de pruebas claves y decisiones jerárquicas que limitaron su alcance. Fuentes policiales indican que estas maniobras debilitaron la causa y la alinean con otros escándalos de corrupción vinculados al entorno socialista. Uno de los episodios más polémicos fue la sustracción de varios móviles del principal mediador, Antonio Navarro Tacoronte, desde una caja fuerte en dependencias policiales. El inspector jefe que dirigía el caso denunció que el acceso se hizo sin su autorización poco antes de ser apartado por el comisario principal Luis Felipe San Martín, hoy suspendido por otra causa judicial. La pérdida de esos dispositivos que contenían información crucial dejó la instrucción sin pruebas sólidas. Con el material sustraído, las penas solo podían ser mínimas, afirmaron finalmente fuentes de la investigación. Bueno, pues esto es una de las cosas que nos pasa en nuestro país, como grandes casos de corrupción, grandes escándalos, a veces se quedan prácticamente en nada. Acuérdense ustedes de lo que se llamaba la trama Mediador en un primer momento, luego empezó a llamarse el caso Tito Berni, porque realmente Tito Berni, ese socialista, era el protagonista en cuanto a que era el conseguidor de esas reuniones, por llamarlas de alguna manera, en las que había prostitución, en las que había drogas. Les estamos hablando de un caso de 2023 en el que se entregaban sobres sin ton ni son, en el que, bueno, pues los cabecillas elegían prácticamente dónde reunirse, en los que pues había una media de gastos de entre 3.000, 3.500 euros por noche por persona. Y todo esto, señores, no se olviden que estamos hablando de dinero sucio, en el sentido de que viene pues a veces de cobro de comisiones ilegales, en según qué ocasiones pues también estamos hablando de dinero que puede proceder de fondos públicos, en fin, una serie de cuestiones que se están investigando, pero sobre todo yo quería poner hincapié en este caso de cara a esa huelga que está programada para el 1, 2 y 3 de julio de jueces y fiscales, esa protesta por la independencia de la justicia, que es una herramienta fundamental en cualquier democracia. Para tener una democracia sana tenemos que tener una justicia independiente que pueda lidiar con todos estos tipos, por llamarlos de alguna manera, de corruptos, y sobre todo para que pueda prevalecer esa democracia sana de la que les hablaba anteriormente. Ya saben ustedes que esa huelga está convocada por 5 asociaciones profesionales. Hay 2 progresistas en las que lógicamente han querido desmarcarse de esta huelga, porque sí que apoyan la ley Bolaños, en la que no solamente se habla de el acceso a la carrera judicial, modificando una serie de requisitos de tal manera que ya realmente no hubieran las oposiciones tan estrictas como las conocemos hasta ahora, sino que también se habla de la independencia a la hora de nombrar cargos tan importantes
como los fiscales, ¿no?, en la Fiscalía. Yo creo que es una cuestión muy importante que apoyemos en la medida de lo posible a todos los profesionales de la Judicatura, a todos los profesionales de la Fiscalía que sí que quieren manifestarse en favor de una justicia independiente, que es lo que nosotros merecemos en nuestro país, por este tema, por el caso Berni, el caso Mediador y todos los que van a venir. Acuérdense ustedes que hablábamos del caso Ábalos, el caso Koldo, el caso Cerdán, el caso PSOE, quizás el caso Sánchez. En fin, este es uno de los pilares, de los grandes temas de hoy, la corrupción en el Partido Socialista, pero lógicamente tenemos que mirar al exterior, tenemos que hablar de Irán y de todos los acontecimientos que se han producido en este fin de semana. La denominada Operación Martillo de Medianoche, con la que Estados Unidos atacó instalaciones clave del programa nuclear iraní, fue una ofensiva de gran escala que movilizó 125 aeronaves, un submarino, múltiples señuelos y 14 bombas MOP de 15.000 kilos cada una. El secretario de Defensa Pete Hegseth ofreció en Washington los detalles de la operación, acompañado por el jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane. Ambos confirmaron que el ataque no encontró resistencia y que se ejecutó con una precisión milimétrica tras meses de preparación y reposicionamiento estratégico en todo el mundo. Fue una operación que combinó precisión, distracción y máxima seguridad operativa, explicó Hegseth. Según el Pentágono, los bombarderos B-2 Spirit, invisibles al radar, entraron y salieron de las zonas nucleares iraníes sin ser detectados, en lo que calificaron como una de las misiones más largas del B-2 desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. La operación también marcó el primer uso en combate de las MOP, bombas diseñadas para penetrar estructuras fortificadas subterráneas. Por último, Hegseth dijo, como ha señalado el presidente Trump, Estados Unidos no busca la guerra, pero actuaremos con rapidez y decisión si nuestro pueblo, nuestros aliados o nuestros intereses son amenazados. Bueno, pues ya lo ven, señores, cómo se habrá puesto la cosa para cambiar la opinión de Donald Trump de la semana pasada. El mismo viernes decía que iba a dar un par de semanas de plazo para ver si se involucraba o no en esa operación en Irán, si entraba en guerra, si realmente se unía a Israel para atacar a su enemigo. Y la verdad es que era hasta cierto punto comprensible, ¿no?, la postura de Estados Unidos, sobre todo porque tenía muchos frentes abiertos. Piensen ustedes en que Israel es un aliado histórico de Estados Unidos, pero la posibilidad de entrar en una guerra, pues lógicamente debilita, entre otras muchas cosas, pues las arcas de Estados Unidos, sobre todo pensando en ese despliegue que hemos visto sin parangón, ¿no?, esa operación histórica de Estados Unidos contra Irán, además utilizando instrumentos muy modernos. No sé si han podido ver imágenes al respecto, pero sobre todo hemos visto pues una serie de misiles que son capaces de horadar la tierra, de penetrar hasta 60 metros en la tierra para destruir esos túneles en los que estaba pues los almacenes nucleares en los que estaba trabajando Irán para armar esa bomba atómica que realmente suponía una amenaza no solamente para Israel, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Es interesante precisamente como están señalando, ¿no?, que es un ataque real el que estábamos a punto de presenciar, y cómo era tan necesaria esa intervención en Oriente Próximo. La escalada de violencia, por así llamarla, empezó, ya saben ustedes, hace 10 días aproximadamente. Irán la semana pasada atacó uno de los hospitales más grandes de Israel. La cuestión estaba, por así decirlo, pues muy preocupante, y de hecho el ataque de Estados Unidos ha sorprendido por utilizar un bombardero que califican los sistemas de seguridad como invisible, ¿no?, porque realmente no podía ser detectado por los sistemas tradicionales de navegación, los radares. Y sobre todo por esa bomba que nunca antes había sido utilizada, esos misiles que, como les decía, eran capaces de horadar la tierra y por tanto estaban utilizando una tecnología puntera en el conflicto, ¿no? Ahora mismo se cree, es muy complicado, y de hecho no hay una valoración concreta de hasta qué punto se ha destruido la capacidad armamentística nuclear de Irán,
pero se cree que se ha infligido un daño muy grande en la capacidad que tenía Irán de armar una bomba nuclear. Expertos en energía atómica dicen que la capacidad que tiene Irán de conseguir uranio, grado bomba, por así llamarlo, es elevada todavía. Así que tenemos que poner también el foco en lo que se hizo anteriormente. Acuérdense ustedes el Iran Deal, el pacto con Irán a propósito de que no iba a intentar armarse con bombas nucleares y que sin embargo hemos visto que su capacidad sigue siendo tal y que de hecho me da la sensación de que han desoído todas las advertencias internacionales, ¿no?, que les combinaban a no armar una bomba nuclear. En fin, vamos a estar muy pendientes de este asunto porque no ha acabado ni mucho menos. Las represalias, según Ali Khamenei, van a ser muy grandes. Israel ha dicho que la Ayatollah Ali Khamenei no puede seguir existiendo por la salud y la tranquilidad, por así decirlo, de todo el planeta, de todo el mundo. Pero sobre todo, como les digo, tenemos que estar pendientes de las posibles represalias, que quizás no sean en forma de bomba, sino en forma de pequeños atentados con lobos solitarios, estos atentados suicidas como el que hemos conocido y del que les hablaremos lógicamente en este programa, en Siria, en Damasco, en esa iglesia cristiana en la que hay más de 20 muertos, y de ese tipo de atentados quizás tengamos que conocer en los próximos días, por desgracia, ¿no?, porque es la capacidad que tiene Irán ahora mismo de poder reaccionar a un ataque como ha sido el de Estados Unidos, teniendo en cuenta de que ahora mismo pues la capacidad nuclear ha sido claramente mermada precisamente por ese ataque tan importante en esa operación Martillo de Medianoche, que a la hora de ponerle nombre a las operaciones, desde luego, sí que utilizan términos que son realmente llamativos. Bueno, esto es lo que le contamos de Irán, que como les decíamos, corrupción e Irán van a repartir buena parte de este informativo, pero hay algunas pequeñas notas de color que también queremos poner encima de la mesa. Como es esta, una interesante manifestación pintoresca, curiosa, ayer producida en Madrid. Bajo el lema Lobo vivo y protegido, organizaciones animalistas se han concentrado en Madrid para exigir la protección inmediata del lobo ibérico y el fin definitivo de su caza. La manifestación, encabezada por una gran figura de un lobo aullando, partió de la calle Atocha y concluyó en la Puerta del Sol. Convocada por colectivos como Animal Guardians, Anima Naturalis, Dirus, Ecologistas en Acción, entre otros, contó con el respaldo de más de 170 organizaciones de la sociedad civil. Según datos de la delegación del gobierno, alrededor de 1.500 personas participaron en la movilización. Los manifestantes reclamaron que el lobo ibérico vuelva a incluirse en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, conocida como LESPRE, y que se cumpla con la Directiva Hábitats de la Unión Europea, lo que permitiría que esta especie siga recuperando los territorios donde ha desaparecido. La protesta se produce tras la decisión del Congreso el pasado marzo de excluir a las poblaciones del lobo del norte del Duero del LESPRE. La medida introducida por el Partido Popular mediante una enmienda a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario fue aprobada con el apoyo de Vox, Junts y el PNV. Bueno, interesantísima esta cuestión del lobo, sobre todo teniendo en cuenta que cómo acabó en tragedia la mascota que tenía Ursula von der Leyen, que era nada más y nada menos que un pony, y que fue devorada por un lobo. ¿Por qué? Pues porque ella tenía a bien proclamar una serie de medidas animalistas, conservacionistas, ecologistas, para que se pueda conservar el lobo. Y fíjense ustedes, se quedó sin pony. De ahí que en muchas ocasiones nos acordemos del famoso pony de Ursula von der Leyen, teniendo en cuenta precisamente que ha pasado a mejor vida por culpa de estas políticas. El tema del lobo es muy complejo, señores. Lo saben bien los agricultores y los ganaderos de las zonas en las que el rango de acción de este animal es muy elevado, cómo acaba con rebaños, cómo actúa en manada, porque es un animal social. Y sobre todo que habrá que poner una serie de medidas hasta el cierto punto lógicas, ¿no?, para conservar también los ganados y el sector primario, que es realmente lo que nos da de comer a los españoles. Los primeros interesados en proteger al lobo son los propios ganaderos, en el sentido de que, bueno, pues quizás habría que poner otro tipo de medidas para proteger al lobo y protegerse del lobo, como por ejemplo que se incentiven las vallas, que se pueda cazar selectivamente, ¿no? Cosas que hasta hace cierto tiempo eran normales y que llegaron las políticas ecologistas de la Unión Europea e hicieron que todo se tuviera que pasar por formulario oficial, un informe burocrático. El impacto medioambiental del lobo en
tal. En fin, cuestión curiosa, desde luego, que les queríamos traer, teniendo en cuenta que tenemos un montón de cosas encima de la mesa, y preguntarles a ustedes, ¿qué piensan del lobo? ¿Se debe proteger más? ¿Menos? ¿Cómo ayudamos a los ganaderos que sufren los ataques del lobo? Y sobre todo, ¿cómo ayudamos a Úrsula para que pueda mantener a su pony en buenas condiciones y que no le vuelva a pasar esa desgracia? En fin, son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias. Nos vamos con la noticia de interés general que nos trae Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. En la noticia de interés general y con la llegada de las vacaciones escolares, les contamos que el alquiler de un piso en primera línea de playa cuesta ya una media de 1.270 euros por semana, 110 euros más que el año pasado. Desde el año 2020 los precios han subido un 40%. Las zonas más exclusivas como Puerto Banús alcanzan los 3.700 euros semanales, mientras que con un salario mínimo de 1.184 euros mensuales es muy difícil costear una semana de vacaciones en la costa. El alza también ha sido significativa en zonas del norte y noreste peninsular. Solo quedan algunas opciones asequibles en localidades menos turísticas como Moncófar o Vinarós, donde se pueden encontrar apartamentos por unos 550 euros la semana. Las mayores subidas se registran en Cádiz y Málaga, con incrementos superiores al 12%. La realidad es clara: pasar el verano frente al mar se ha convertido en un lujo que cada vez menos familias pueden permitirse. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.